Listo. Sí, más que nada, bueno, darles la bienvenida a este encuentro, digamos, que es un encuentro de acompañamiento. Está la señora rectora, Adriana, que también nos va a saludar y acompañar. Y básicamente quería, digamos, como dar un encuadre de por qué estamos realizando este encuentro, digamos, sobre el tema de evaluación. Una de las cuestiones es que, digamos, se está trabajando mucho en relación con el tema de la evaluación, por eso desde la universidad avanzamos en elaborar un protocolo que también, digamos, es un acompañamiento a dar un encuadre, un marco a las instancias de evaluación, dado que, digamos, no conocemos muchas veces cómo movernos o no hay normativa específica o lineamientos que tal vez no conocemos, me incluyo, ¿no? Acerca de cómo tomar una evaluación final remota, acerca de las distintas instancias de evaluación, que ya lo habíamos comenzado con María Rosa en el encuentro anterior, por departamento, con un trabajo que venimos haciendo, y bueno, esto antes de los exámenes finales, un poco era poder ofrecerles esta instancia de capacitación, de, digamos, y de encuadre en relación con la temática de evaluación, pero bueno, mencionarles también que justamente el tema del protocolo es simplemente un encuadre que se viene trabajando, que nosotros como universidad nos adelantamos y pudimos elaborar este protocolo, pero que ya el resto de las universidades también están avanzando para ir, digamos, dando un marco institucional a el tema de la evaluación, de las evaluaciones remotas, así como todo lo que tenga que ver con las instancias de enseñanza y de evaluación en el marco de este proceso de iniciado, digamos, por la pandemia, ¿no? De aislamiento que no nos permite tener las instancias presenciales y que estamos utilizando, digamos, la enseñanza a través de herramientas tecnológicas, pero que no estamos haciendo exactamente educación a distancia. Por lo tanto, todo elemento que nosotros podamos ir acompañando en este proceso son, digamos, cuestiones que venimos trabajando en la universidad para acompañarlos a las y los docentes en este proceso. Así que bueno, básicamente quería decir eso, y si después se llegaran a agregar más docentes, lo volvemos a repetir al final, pero quería dar un encuadre, digamos, a esta instancia que preparamos antes de las evaluaciones finales, y para seguir continuando, digamos, trabajando en temas pedagógicos, en temas del campus, en temas de procesos, instrumentos que podamos necesitar para mejorar en la enseñanza y en el aprendizaje de nuestros y nuestras alumnas. Así que bueno, era eso que quería mencionar. Adriana, no sé si querés decir algo. No sé si está. Y bueno, buenas tardes a todas y a todos los que nos están acompañando en este momento. Gracias, Estela, lo que vos decís es absolutamente cierto. En todas las reuniones que ha tenido Estela en el SIN no había una especie de normas uniformes ni criterios, porque esto, bueno, sorprendió absolutamente a todas las universidades. Entonces, con buen criterio, se estuvo trabajando eso, sobre todo en la universidad, en hacer esta especie de protocolo a modo orientativo con pautas de, bueno, de qué era lo mejor para poder llegar a una instancia evaluatoria. Esta mañana les comento, ya salió en todos lados, pero bueno, si no lo leyeron, hubo una reunión de la gente de la SPU con lo que es el RENTER y la gente de SIN,
por el tema de un programa, una aplicación que se va a bajar de manera gratuita a todos los celulares para poder lograr la validación de la identidad, que era lo que tanto nosotros reclamábamos y decíamos, bueno, ¿cómo validar la identidad del estudiante en el momento de hacer la evaluación y que esté sentado, bueno, frente a una pantalla? Hoy estuvieron precisamente esta mañana hablando de esto, que es un programa que también va a llegar a las universidades para que lo podamos tener como herramienta para poder hacer la validación de identidad. Esto, bueno, evidentemente debería haber llegado un poco antes, porque bueno, ya muchas instancias evaluatorias pasaron, pero bueno, lo tendremos para de acá en adelante cuando ya bajen todos los protocolos y lo tengamos, bueno, obviamente calculo yo que a través de María Rosa y a través de Estela lo vamos a pasar a todos los docentes, porque bueno, es lo que establecieron en el día de hoy para poder trabajar con el tema de la validación de identidad, que es algo, bueno, fundamental precisamente para esta última instancia. No quiero robar más tiempo con esto, Damián, te cedo la palabra a vos, así ya, creo que seguís vos, ¿no? Así ya comenzamos con esta capacitación. Gracias a ustedes como ya siempre les digo, por el gran trabajo, la responsabilidad y el compromiso que han tenido para con la universidad y para con todos los estudiantes durante este primer cuatrimestre. Les reitero el mensaje que ya les había dejado en el campus. Ahora sí, Damián, si querés continuar. Bueno, muchas gracias, Adriana, gracias, Estela, y agradecerles también a ustedes, mis colegas, por estar presentes en esta charla sobre esta temática, que es una temática que a mí me resulta sumamente interesante. Yo estoy a cargo de la Cátedra de Didáctica General en nuestra universidad. De hecho, me están acompañando dos compañeros de mi equipo, Juan y Eva, y nosotros que provenimos del área de las ciencias de la educación, tenemos algunos conceptos, algunas teorías, manejamos algunas nociones que nos pareció que podían ser interesantes para compartir, justamente como decían la rectora, la secretaria académica de la universidad, en este marco en el que nos encontramos, ¿no? Que tenemos que comenzar a evaluar, hacer evaluaciones finales de carácter virtual. Entonces, algunas nociones que nos propone esta disciplina que enseñamos nosotros, que es la didáctica, me parece que puede servir para ordenar el debate. De alguna forma, quizás lo que vamos a proponerles no necesariamente son todos conceptos nuevos, pero sí les va a resultar interesante poder escucharlos todos de manera ordenada en una misma presentación. Así que si les parece, procedo a compartirles el PowerPoint. A ver ahí si se puede ver bien. Bueno, avanzamos entonces. Les decía, la intención sería compartir con ustedes algunas nociones básicas sobre evaluación de los aprendizajes, que son cuestiones, son conceptos que no necesariamente se restringen, se circunscriben a la evaluación en términos remotos, pero que sí nos sirven para pensarla en estos términos también. Es decir, nos pueden servir para evaluar en términos presenciales y también en términos remotos. Pero bueno, cuestiones que vamos a trabajar en esta presentación: qué es evaluación y qué es un programa de evaluación, distintos tipos de evaluación que podemos tener, ahí dice diagnóstica, formativa, sumativa, algunas nociones sobre diversidad de instrumentos de evaluación, y después 2 o 3 conceptos que para nosotros son muy importantes. La idea de criterios de evaluación, la idea de retroalimentación y algunas pequeñas nociones sobre calificación. De estos temas hay bastante bibliografía para compartir. Nosotros después, al final de la presentación, vamos a comentarles algunos textos que, si les interesan, los podemos poner a disposición. Y bueno,
a mis compañeros de cátedra, a Juan y Eva, como hacemos siempre, a medida que vayamos avanzando con la presentación. Si desean hacer algún comentario adicional, si me estoy olvidando de algo también, ¿por qué no? Adelante. Bien, empezamos entonces. Una pequeña definición de evaluación. Y decimos evaluación de los aprendizajes porque en didáctica nosotros sabemos que podemos hacer evaluación de otros tipos de objetos, ¿no? Podemos hacer evaluación de un plan de estudios, podemos hacer evaluación de un determinado programa, pero lo que nos interesa acá en este momento es pensar qué es esto de la evaluación de los aprendizajes, ¿no? Y acá les estoy dejando una definición de Daniel Feldman, un reconocido didacta contemporáneo argentino de la Facultad de Filosofía y Letras, que además tengo la suerte de que sea mi director de tesis de maestría. Y Daniel lo que nos dice es que la evaluación se caracteriza por tener tres rasgos, o tres grandes momentos. Yo lo que hago cuando evalúo es, en primer momento, obtengo información del modo más sistemático posible respecto de los aprendizajes de mis estudiantes, ¿sí? En segundo lugar, valoro ese estado de cosas, es decir, esa información que yo recabé, la comparo, la confronto con determinados criterios, ¿sí? Y en tercer lugar, a partir de esto voy a tomar una decisión. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es quebrar esa lógica que uno tiene, digamos, por sentido común, de que evaluar equivale a tomar examen o que evaluar equivale a poner una calificación, porque esas dos cuestiones pueden o forman parte del proceso de evaluación, pero no equivalen al proceso de evaluación. Un proceso de evaluación es algo más amplio que consta de estos tres grandes rasgos, ¿sí? ¿Para qué evaluar? Y acá entra la diferencia o distintos tipos de tipos funcionales de evaluación. Cuando uno piensa en evaluación, generalmente lo que suele pensar automáticamente es lo que en didáctica llamamos evaluación sumativa, ¿sí? Fíjense que en el grafiquito que pusimos ahí, si hay un proceso de enseñanza que tiene su lugar a lo largo de determinada cantidad de tiempo, al final de ese proceso, la evaluación que yo hago se llama evaluación sumativa, ¿sí? Es el examen que yo puedo tomar para realizar un balance de cuánto lograron aprender mis estudiantes respecto de lo que nos propusimos en esta materia o en esta primera parte del cuatrimestre, depende de si lo que estemos evaluando. Ahora bien, lo que les quiero decir es que desde fines de los 60, principios de los 70, en didáctica hay una noción que es la de evaluación formativa, que de hecho ahora en este contexto de pandemia en el que estamos, cobró mayor relevancia justamente debido a las dificultades para pensar en este contexto en la evaluación sumativa. Entonces se ha hecho mucho hincapié, o por lo menos en los primeros momentos, en esta idea de la evaluación formativa, ¿no? Que la evaluación formativa es el tipo de evaluación que es contemporánea de los procesos de enseñanza, ¿sí? No es que viene al final, como la evaluación sumativa, que como dice ahí, dicho sea de paso, la sumativa tiene fines de certificación de los saberes. La evaluación formativa es aquel tipo de evaluación que yo voy realizando a medida, ¿sí?, que está ocurriendo el proceso de enseñanza, y esto me permite obtener indicios respecto de cómo vienen avanzando mis estudiantes en este proceso, y me ayuda a tomar decisiones para darle forma al proceso. Es decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Puedo seguir adelante con otro contenido o tengo que frenar un poquitito porque esto que estábamos trabajando me doy cuenta de que no se está entendiendo, entonces tengo que darle una vuelta, volver a trabajar esto? Bueno, cuando yo hago evaluación formativa, justamente puedo ir obteniendo información para ver si tengo que tomar estas decisiones. Del mismo modo, esa información le sirve al estudiante para saber cómo viene siendo su proceso de aprendizaje, ¿sí? No es que se entera al final, por ejemplo, del cuatrimestre, si había logrado aprender o no los contenidos o los objetivos mínimos que nosotros nos habíamos propuesto, sino que si vamos realizando evaluación formativa, entonces ellos también pueden ir teniendo cada vez más información respecto de cómo viene su proceso de aprendizaje, ¿sí? Y bueno, por último,
el tipo de evaluación que viene al principio de los procesos de enseñanza es la evaluación diagnóstica, que tiene más que ver con recabar conocimientos previos de nuestros estudiantes, ya sea al principio de nuestra materia o ya sea al principio de una nueva unidad, ¿sí? Pero bueno, la cuestión es que esta idea de pensar los tipos funcionales de evaluación es una manera de romper con una lógica que solemos tener en mente, que es que evaluar es solamente lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de nosotros, que somos docentes universitarios, al final del cuatrimestre, ¿sí? Avanzo un poquitito. Llegamos a la noción del programa de evaluación. Y ahí les dejé una cita de otra reconocida y muy querida para nosotros didacta argentina, Alicia Camillioni, que en un texto del año 98, que yo les recomiendo muchísimo, que es La evaluación de los aprendizajes en el debate didáctico contemporáneo, de Editorial Paidós, Alicia propone en uno de sus textos esta noción del programa de evaluación, porque lo que está diciendo es que no es que tengo que pensar la evaluación solamente como la aplicación de un solo instrumento, sino que, como dice ahí, la evaluación de los aprendizajes se realiza sobre la base de un programa. Es decir, por ejemplo, nosotros, cada uno de nosotros, al interior de nuestra cátedra, lo que hacemos es pensar un programa de evaluación que está constituido por un conjunto de instrumentos, no solamente un instrumento. Y en este marco de la pandemia, en las distintas situaciones y discusiones que se van dando entre profesores, muchas veces surge esta pregunta, bueno, pero ¿es válido, es lícito que yo utilice distintos tipos de instrumentos para evaluar a mis estudiantes? Desde ya, justamente porque lo que cada cátedra hace es pensar su programa de evaluación. No es que solamente tengo que restringirme a utilizar un tipo de instrumento. Depende del tipo de conocimiento, como vamos a ver en breve, que yo quiero evaluar, ¿sí? Obviamente todo esto, y lo vamos a retomar en una de las últimas diapositivas, está en el marco de una institución en la que estamos. Digo, hay un reglamento académico que define ciertas reglas, ¿sí? Cantidad de instancias de evaluación, cantidad mínima de instancias de evaluación, regímenes de promoción, el tipo de calificación, etc. Pero con esas reglas básicas, a medida que yo voy incrementando mi conocimiento teórico sobre teoría de la evaluación, lo que puedo hacer es incorporar o enriquecer mi programa de evaluación, ¿sí? A ver con qué seguimos. Me parece que seguimos con la diapositiva sobre instrumentos. Ok, pero me gustaría hacer un parate acá para preguntarles cómo venimos, si se va entendiendo lo que estoy diciendo, si quieren realizar alguna consulta a través del chat. Eva o Juan quizás me lo pueden contar, o si podemos avanzar. Mientras tomo un poquito de agua. A ver, acá estoy viendo un poco de movimiento en el chat. Ah, se comprende. Ok, perfecto. De todos modos, a mí cada tanto me gusta hacer como pequeñas pausas para que la persona que está escuchando la presentación no se sienta apabullada por mucha información que uno a veces termina dando en las presentaciones de este estilo. Decíamos entonces, esta idea de los programas de evaluación implica que nosotros como docentes pensemos en diversidad de instrumentos. Ahí va. Entonces, a ver, un cuadrito con distintos instrumentos que podemos utilizar, distintas pruebas. Esto, ¿saben qué? ¿Se acuerdan cuando habíamos dicho que el proceso de evaluación tiene 3 partes y la primera de ellas es recabar información respecto de los aprendizajes de mis estudiantes? Bueno, justamente, para ese primer momento lo que yo hago es hacer uso de alguno de estos instrumentos de evaluación. Y como podemos ver ahí, podemos tener tanto como pruebas orales, pruebas escritas, pruebas de actuación, ¿sí? En el caso de las pruebas escritas, como ustedes pueden ver, una definición muy clásica, una distinción muy clásica en didáctica es entre pruebas escritas con ítems de respuesta cerrada o pruebas escritas con ítems de respuesta abierta. Ahora les cuento un poco de qué se trata de esto, pero ya mientras tanto los voy remitiendo a nuestro campus virtual en sala de profesores o lab de evaluación. Van a ver que hay 2 textos que trabajan justamente esto,
que elaboramos en el marco del CITEP de la UBA. Hay un texto sobre, son documentos muy pequeños justamente para apoyar el trabajo de los docentes en el marco de la pandemia, y hay uno que tiene que ver con ítems de respuesta cerrada, que escribió Laura Banzabe junto con Alejandra Mantea, y otro que escribimos con Laura sobre ítems de respuesta abierta. Así que algunas de las cosas que yo les voy a contar ahora las van a encontrar mucho mejor desarrolladas en ese texto, ¿sí? Pero les decía entonces, cuando tomamos una prueba escrita podemos tomar o respuesta cerrada o respuesta abierta. Ahí les dejé algunos ejemplos de, por ejemplo, ítems de respuesta cerrada, los famosos choice o ítems de elección múltiple, los de verdadero o falso, los de apareamiento, que son los de unir con flechas, ¿sí? Los textos lacunares, por ejemplo, que son aquellos textos en los cuales yo le saco, retiro una palabrita clave y el alumno tiene que proveer esa palabra que falta, ¿sí? ¿Cuál es la característica de este tipo de pruebas? Son pruebas que se suelen llamar de respuesta cerrada o también objetivas, porque admiten una única respuesta correcta. La respuesta es unívoca, ¿sí? Por eso son de respuesta cerrada. Como pueden observar, en esos casos, el estudiante lo que hace es o elegir la respuesta correcta, como es en el caso del choice, como es en el caso del verdadero o falso, o también puede proveer la respuesta correcta, como en el caso del mensaje a completar o del texto lacunar, es decir, el estudiante nos provee una palabrita a lo sumo, ¿sí? No mucho más que eso. Pero la respuesta es unívoca, no hay diversidad de respuestas correctas posibles. Este tipo de prueba, como nosotros vamos a ver en un ratito, pero igual ya les adelanto la idea, tiene la característica de que tiene ventajas y desventajas. Me permite, por ejemplo, evaluar a gran cantidad de alumnos, es de muy fácil corrección, ¿sí? Porque una vez que yo preparé muy bien mi prueba de respuesta cerrada, es muy fácil corregirla porque la corrección es automática. De hecho, si dispusiera de la tecnología necesaria, me la podría corregir una máquina, ¿sí? Un lector. Y incluso no es necesario que haya un profesor especializado en la temática para poder corregirlo, porque con tal de tener la grilla de corrección y ver cuál es cada respuesta correcta, uno puede ir poniendo bien o mal, ¿sí? Son exámenes de muy fácil corrección, pero de muy difícil elaboración. O mejor dicho, una elaboración que es trabajosa. Esto muchas veces no se sabe. Se piensa que armar un choice o armar un verdadero o falso, me siento un ratito y pienso algunas opciones. Y la realidad es que estas pruebas tienen requisitos técnicos de elaboración que son bastante interesantes, bastante rigurosos. En el texto de Amantea y de Basabe hay algunos de ellos bastante detallados, por ejemplo, qué requisitos técnicos tengo que tener en cuenta cuando armo un choice o cuando armo un verdadero o falso, ¿sí? Ahí van a encontrar, pero tengamos en cuenta estas cuestiones que a veces parecen muy evidentes, pero que no lo son, ¿sí? Si quieren les anticipo 2 o 3 cositas, pero está en el texto muy bien desarrollado. Por ejemplo, algo que aparece mucho cuando un docente quiere armar uno de estos ítems es, por ejemplo, tratar de hacer trampitas con la doble negación. ¿Vieron cuando uno dice, es falso que, o es incorrecto que Max Weber no propone que el Estado no es? Entonces ahí ya el estudiante se confundió, no entendió, ¿esto qué es verdadero, es falso? No. Entonces, yo si lo que pregunto lo tengo que preguntar directamente, ¿sí? Max Weber considera que el Estado es esto, verdadero o falso, ¿sí? No empiezo con las negaciones y las dobles negaciones. Otra cuestión que aparece mucho en los choice, que la respuesta correcta está muy bien redactada y muy bien elaborada, y las otras cae de maduro, que son las falsas, porque o son mucho más breves, o se encuentran redactadas de manera menos sofisticada, ¿sí? Entonces, incluso el estudiante que desconoce un poquito, que no estudió tan profundamente el contenido, puede darse cuenta que hay una respuesta que está mejor que la otra, y esa es la que elige. Entonces, por ejemplo, cuando armo un choice, yo tengo que procurar que, por ejemplo, si doy 4 opciones, las 4 opciones sean atrayentes, las 4 opciones sean posibles. Y generalmente, no, posibles no, me corrijo, no pueden ser posibles, solamente una
es correcta, pero que sí sean posibles desde el punto de vista que gramaticalmente estén bien. Muchas veces se recomienda que las opciones falsas sean errores comunes que los estudiantes suelen cometer. Entonces, si la cátedra conoce, ya tiene experiencia en el dictado de la materia, ya sabe que con determinados conceptos suele haber confusiones, y eso es lo que pongo como distractor. Bueno, todas estas cuestiones, ¿sí? Si las voy teniendo en cuenta, armo una propuesta mucho más sólida de ítems de respuesta cerrada, ¿sí? Pero como les decía, lleva mucho tiempo elaborarlos. Nosotros que trabajamos en la universidad en el marco de cátedras, es muy importante poder trabajarlo grupalmente. Es muy difícil armar un choice si lo hago yo solo, por más experiencia y conocimiento técnico tenga con respecto a esto, siempre es necesario hacerlo de a varias personas, porque nos vamos leyendo entre nosotros y vamos encontrando desperfectos en los distintos ítems, ¿sí? Pero bueno, vuelvo a invitarlos a ir al texto de Amantea y de Basabe, que tenemos ya en sala de profesores o la evaluación, porque ahí lo van a tener mejor explicado. Y después tenemos el tema de la respuesta abierta, preguntas, pruebas con preguntas de respuesta abierta, que al revés, pasa al revés. Puede llevar menos tiempo su elaboración, pero como ya sabemos de sobra, su corrección, su proceso de corrección es más trabajoso. Lleva más tiempo, mucho más tiempo corregir este tipo de pruebas. Entonces en breve vamos a ver algunos instrumentos que nos pueden ayudar a trabajar de manera un poco más consistente en este proceso de corrección de las pruebas abiertas. Pero bueno, ejemplos de pruebas abiertas también lo tenemos en el documento que escribimos con Laura Basabe y Brenda Leal. Por ejemplo, ahí dice trabajos prácticos. Ojo, no trabajos prácticos, vieron que a veces uno tiene como esta tendencia a llamar trabajo práctico a todo trabajito escrito que le mando a mis estudiantes durante la cursada. Cuando pensamos trabajo práctico en términos didácticos, estamos pensando concretamente en una situación en la cual el estudiante tenga que poner en práctica algunos conocimientos previamente aprendidos. Monografías, portafolios, este tipo de instrumento de evaluación que también ha cobrado mucha relevancia ahora, que tiene que ver con la recopilación de trabajos que fue haciendo el estudiante, de los mejores trabajos que fue haciendo el estudiante a lo largo de la cursada, y que eso sea su instrumento de evaluación. ¿Saben qué? Piénsenlo eso en comparación, por ejemplo, con un diseñador gráfico, ¿no? Un diseñador gráfico que cuando me quiere mostrar su trabajo, lo que hace es me presenta, por ejemplo, una recopilación de cuáles fueron sus mejores logros, ¿sí? Un poco por ese lado va la idea del portafolios. Pero bueno, como verán, podemos tener distintos tipos de instrumentos, y cierro con la mención a las pruebas de actuación, que acá estamos pensando más en pruebas de carácter práctico, que tienen que ver con tratar de evaluar, de poner a mi estudiante en una determinada situación y de evaluar si puede responder, ¿sí?, con determinadas competencias, con determinados saberes procedimentales que estoy esperando que logre en mi materia, dependiendo de cuál sea mi materia. Estaba viendo antes, bueno, por ejemplo, que está Clara Vázquez Mancilla, que es la directora del Departamento de Salud. Bueno, en salud este es un tipo de prueba que se utiliza mucho en las prácticas, ¿sí? Son las pruebas de actuación. Y fíjense que yo las dividí en pruebas de proceso y pruebas de producto, porque de proceso es cuando yo voy a mirar cómo se desempeña mi estudiante en determinada situación, y de producto, si mi estudiante me presenta algo, por ejemplo, en una carrera de diseño, una maqueta, ¿sí? Una determinada producción que yo después la tengo que evaluar. Y mientras tanto, vayan viendo los óvalos que hay abajo, que son las condiciones, porque estos instrumentos los podemos pensar a través de estas distintas condiciones. La primera de ellas, y que nos impacta directamente acá, esta diferencia entre lo presencial y lo remoto, ¿sí? Es posible que con adaptaciones podamos utilizar cualquiera de estos instrumentos, tanto en la presencialidad como en la virtualidad, ¿sí? Lo que pasa es que vamos a tener que tomar distintos recaudos, pero podemos pensarlos. Sincrónico o asincrónico, también
otra dicotomía que la estamos utilizando mucho ahora que estamos trabajando a distancia. Así que es posible, y ustedes me van a decir, bueno, claramente es más fácil pensar una prueba escrita de respuesta abierta asincrónica, ¿no? Porque todos mandamos o hemos trabajado con monografías, con exámenes domiciliarios, pero es posible también pruebas orales asincrónicas, es posible también actuaciones asincrónicas, y les propongo a mi estudiante, por ejemplo, que realice que muestre determinada competencia si dispone del instrumental en su casa, ¿sí? Me imagino que, por ejemplo, en una carrera que tiene que ver más con la enfermería o las emergencias médicas, como es la tecnicatura que tenemos nosotros, quizás se complica porque el estudiante no tiene el instrumental en su casa, ¿sí? Pero si estuviéramos en el marco, de repente, de una carrera de profesorado de educación física o de danza, podría ser posible que el estudiante se filme a sí mismo haciendo determinada actividad y que yo después evalúe si esa actuación está bien realizada o no. Y después también podemos decidir individual o grupal, a libro abierto o a libro cerrado. Pero bueno, como para que veamos, tenemos este arsenal a disposición nuestra para que podamos ir pensando, desde ya no es que hay un instrumento que sea de por sí o en abstracto mejor que el otro, sino que la idea es que tenemos que pensar en el marco de nuestras cátedras qué es lo que queremos evaluar, ¿sí? Hacia dónde estamos yendo, y frente a esa pregunta vamos a poder encontrar cuál es el instrumento más adecuado para esto, ¿sí? ¿Y qué podemos evaluar con estos tipos de instrumentos? Acá yo hice una diferencia entre tipos de contenido y tipos de habilidades cognitivas. Otra diferencia que también en didáctica puede ser muy sencilla, pero nos puede servir muchísimo para poder discutir estas cuestiones. En tipos de contenido, generalmente cuando uno piensa en el contenido de la enseñanza, tiene una tendencia, o por lo menos los que venimos de las humanidades nos pasa, no sé si les pasará a todos, pero los que venimos de humanidades tenemos una tendencia a pensar en contenidos conceptuales, ¿sí? Es decir, información, conceptos, teorías, principios, leyes, todos esos son contenidos conceptuales, ¿sí? Pero también podemos evaluar contenidos procedimentales, como ahí dice, destrezas, técnicas, procedimientos, ¿sí? Cuestiones más prácticas. Y hasta cierto punto podemos llegar a pensar en contenidos actitudinales, como si el estudiante presenta determinados valores, determinadas disposiciones, ¿sí? Entonces, si nosotros volvemos atrás, vamos a poder ver que hay instrumentos que son más apropiados para pensar la evaluación de algunos tipos de contenidos y otros que no tanto. Por ejemplo, cuando yo hago, si yo quiero evaluar procedimientos, destrezas, técnicas, prácticas, y la verdad es que un examen de respuesta abierta o de respuesta cerrada no sería quizás la mejor opción. Voy a necesitar un examen de actuación, ¿sí? Y del otro lado también, parece una obviedad, pero si yo lo que quiero es que los estudiantes demuestren su conocimiento de leyes, teorías, conceptos, y no tendría demasiado sentido que hagamos una prueba de actuación, para eso están las otras. Y también tenemos que mirar otra cuestión que va a servir muchísimo. Esto parece una pavada, pero créanme que no lo es, y necesitamos discutirlo al interior de nuestras cátedras, es qué tipo de habilidad cognitiva demandan los ítems que yo les estoy pidiendo a mis estudiantes en las pruebas, ¿sí? Y ahí tenemos una división, una tipología que va desde las habilidades cognitivas más sencillas a las más complejas. Fíjense que si yo evalúo conocimiento y comprensión de determinado contenido, lo que estoy pensando o lo que estoy tratando de hacer es que mi estudiante me demuestre que puede recordar determinados conceptos, determinadas teorías, y los puede repetir, ¿sí? Eso es conocimiento y eso es comprensión, ¿sí? Ahora bien, si yo lo que le pido es que utilice determinadas técnicas o procedimientos conocidos para la resolución de un problema que ya conoce, eso es aplicación, porque el tipo de habilidad cognitiva que se llama aplicación es cuando yo aplico conocimiento que ya conozco a situaciones que también ya son conocidas, no son nuevas, ya son conocidas. Le tomo a mi estudiante el mismo problema que ya le di durante la cursada. Entonces no le estoy tomando algo nuevo, no tiene que pensar mucho en cómo resolver ese problema, simplemente tiene que aplicar algo que ya aprendió previamente.
Pero si yo le pido que analice una situación, eso es un tipo de habilidad cognitiva más compleja. Si yo le pido que produzca algo, ya sea un producto físico, como puede ser una maqueta, ya sea una monografía, ahí ya estoy pidiéndole un nivel mayor de, de requerimiento cognitivo, ¿sí? Y si le pido que evalúe distintas posibilidades, por ejemplo, frente a determinado problema, cuál es la mejor manera de avanzar, determine cómo podría yo resolver esta situación problemática, bueno, ahí entonces estamos hablando de una habilidad cognitiva más compleja todavía, porque no es que no le va a servir solamente recordar conceptos aislados, tiene que conocerlos para poder evaluar la complejidad de una situación y dar una respuesta a eso, ¿sí? Entonces, como podemos ver, con los distintos tipos de instrumentos tenemos que pensar qué tipo de contenido queremos evaluar y qué tipo de habilidades cognitivas estos instrumentos me permiten evaluar. Cierro con esto esta parte. Fíjense que cuando hablamos de preguntas de respuesta cerrada, generalmente son más útiles este tipo de pruebas para evaluar habilidades cognitivas de orden inferior, ¿sí? O sea, conocimiento y comprensión, aplicación y contenidos más de tipo conceptual. Conceptos, información discreta, ¿sí? Cuando yo pido un choice, cuando yo pido un verdadero o falso, me estoy manejando más en ese tipo de habilidades cognitivas, las habilidades cognitivas más sencillas, ¿sí? O de bajo requerimiento. Entonces esto lo tengo que tener en cuenta. De todos modos, ustedes en el texto que escribieron Amantea y Basabe van a ver que dicen que si yo, por ejemplo, al choice lo acompaño con un soporte escrito, como puede ser una situación en una carrera de salud, por ejemplo, llega el paciente a la consulta presentando determinados síntomas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la manera correcta de proceder? ¿Es correcto que yo le pida los siguientes estudios? A, B, C, D, elija cuál, ¿sí? Entonces ahí ya es un poco más complejo. Ahí lo estoy complejizando un poquito más. Pero de todos modos, si yo lo que quiero es que el alumno despliegue mayor cantidad de habilidades cognitivas, tengo que ir a otro tipo de instrumento, ¿sí? Bien, ¿cómo venimos hasta acá? Les pregunto a mis compañeros también de cátedra si quieren hacer alguna aclaración, si no avanzamos. Bien, bien. ¿Venimos bien, Estela? Sí, venimos bien. Perfecto. Muy claro. Ok, bien. Avanzo un poquitito entonces. A ver, veníamos viendo la cuestión, entonces vimos lo que tiene que ver con instrumentos. Les decía, es un tema que es vasto, es súper interesante, a mí por lo menos me encanta. A medida que uno va comprendiendo mejor cómo funcionan los instrumentos, también se va animando a utilizarlos. Pero bueno, por eso también nosotros queríamos poner a disposición estas lecturas, estas bibliografías, que me parece que si no conocían o no conocen los pormenores de estos instrumentos que mencionamos, les van a venir muy bien. Pero bueno, dos cuestiones que son muy importantes para nosotros, la noción de criterios de evaluación y la noción de retroalimentación, ¿sí? En didáctica venimos insistiendo hace mucho en la importancia de que cuando evaluamos tengamos en claro, y nosotros que trabajamos en el marco de una cátedra, esto es súper interesante trabajarlo, cuáles son nuestros criterios de evaluación. Es decir, ¿qué cosas miramos nosotros frente, por ejemplo, al parcial de un estudiante o al final de un estudiante? ¿Cuáles son aquellas pautas, reglas, aquellos rasgos, aquellas dimensiones del trabajo de nuestro estudiante que nosotros vamos a mirar para evaluarlo? ¿Vieron cuando uno tiene esta sensación de rendir un examen en la facultad y que no tiene mucha idea de qué es? No entiendo qué es lo que quiere el profesor, no me queda claro. Bueno, eso pasa justamente porque no están bien trabajados los criterios de evaluación. Eso pasa porque el docente no fue claro a la hora de transparentar sus criterios de evaluación. Entonces, para nosotros en didáctica es muy importante trabajar con esto porque lo que nos permite es justamente que el estudiante comprenda qué es lo que vamos a estar mirando de su producción y a su vez nosotros mismos lo podemos comprender. Porque lo que suele suceder es que desde ya que todos mantenemos o tenemos criterios de evaluación a la hora de corregir una prueba,
El asunto es que muchas veces no lo tenemos explicitado y muchas veces no lo tenemos tan claro. ¿Vieron cuando viene un estudiante y me pregunta, pero acá, profe, ¿por qué esto es un 8 o me puso un 7 y no me puso un 8? Y uno siempre tiene esta tendencia de decir, bueno, porque, ¿sabes qué? Te faltó un poquitito de profundidad. Y la verdad es que esa es una respuesta bastante obvia, desde ya que si yo me saqué un 7 y no me saqué un 8 es porque me faltó un poquitito de profundidad, a pesar de que estaba bastante bien, porque si hubiera estado muy mal tendría un 4. Pero ¿qué fue esa diferencia? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué fue aquello que yo miré más allá de la profundidad para ver si, para determinar que fuera, por ejemplo, un 7 y no un 8? Entonces, si yo me propongo explicitar, y cuando digo explicitar es un ejercicio práctico de escribir. Escribir qué es lo que voy a estar mirando en este parcial. Ahí es que estoy haciendo un ejercicio por transparentar y visibilizar mis criterios de corrección. ¿Sí? Acá que me dice Bárbara si puede pedir la bibliografía, sí, 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 desde ya. Hay parte de la bibliografía Bárbara que está en el campus y si no, la tengo a disposición para compartirla. Sí. Cuestiones que tenemos ahí, fíjense que dice que hay tensiones que implican su explicitación. A mí me gusta siempre comentar esto porque los profes de didáctica a veces pecamos de ser muy optimistas, entonces presentamos ideas como si todo fuera a resolver absolutamente y rápidamente las cuestiones, y la realidad es que cuando en una cátedra el grupo de docentes se dispone a trabajar sus criterios de evaluación, sus criterios de corrección, muchas veces nos encontramos con que surgen tensiones, surgen discrepancias. Pensábamos que todos estábamos corrigiendo igual cuando en realidad estábamos mirando cosas distintas. Me doy cuenta de que mi compañero de cátedra quizás está mirando algún aspecto que a mí me parece que es trivial y para esa persona es fundamental mirar ese rasgo. Entonces van a aparecer pequeñas peleas que yo les quiero decir que es normal que esto suceda y hasta cierto punto incluso es sano que esto suceda, porque de esa discusión va a surgir una determinación más clara de los criterios de evaluación y entonces al ser nosotros más claros con esto al interior del equipo, podemos ser más claros con esto frente a nuestros estudiantes y también los podemos defender de otra forma a los criterios de evaluación frente a nuestros estudiantes, si los tenemos consensuados, si los tenemos trabajados con nuestro equipo. ¿Sí? Pero tengamos en cuenta esto, porque va a pasar, y para quienes estén escuchando y sean los titulares de la cátedra, después me van a venir a buscar y me van a decir, me hiciste pelear con mis compañeros porque nos dimos cuenta de que en realidad, bueno, es posible que esto pase, estemos atentos, pero es necesario trabajar con los criterios de evaluación. Y ahí fíjense una diferencia, que es la diferencia entre criterios de evaluación de forma y de contenido. Otra cosa que pasa, lo primero que me sale cuando pienso cuáles son mis criterios de evaluación es pensar en los criterios de forma. Bueno, está bien, yo estoy esperando que si era un domiciliario, que tenga un máximo de 5 páginas y que esté redactado correctamente y que además en la bibliografía se utilicen las normas APA. Bueno, todo eso está muy bien, pero son criterios de forma, ¿sí? Pensemos también qué cosas del contenido les vamos a estar exigiendo, qué conceptos son los prioritarios para nosotros y tienen que aparecer sí o sí, y cuáles pueden ser subordinados y van a tener un segundo plano. Esas son las preguntas que también tenemos que poder hacer. Acá yo les dejo algunos criterios que, por ejemplo, nosotros en didáctica general compartimos con nuestros estudiantes cuando les tomamos el primer parcial, igual los repetimos para el segundo, para la segunda instancia de evaluación. Pero en el instrumento escrito, después de las consignas, le pusimos esto. También atentos a que nuestros estudiantes son primer año, primer cuatrimestre, entonces necesitamos decir cosas que ustedes ahora cuando las lean me van a decir, pero son obvias esas. Sí, para nosotros, para los graduados universitarios, para un estudiante ingresante, no necesariamente es obvio esto, que yo tengo que ajustarme a las consignas que los estamos proponiendo, que se responda a todo lo que se pide, no la mitad de la consigna, que sigan a los autores trabajados, y acá indirectamente te estoy diciendo que no vayas a Wikipedia, anda a los autores trabajados, ¿sí? Relacionado con esto, que quede claro cuándo estamos referenciando a un autor y cuándo estamos hablando, o cuándo está hablando el autor del parcial, ¿sí? Bueno, todos estos en este caso, por ejemplo, son muchos criterios de forma, porque después nosotros tenemos otro instrumento donde clarificamos criterios de contenido, ¿sí? Pero bueno, como
como para tener esta idea, compartir con ustedes, si no, nunca habían escuchado hablar de criterios de evaluación, es interesante y es importante trabajar en torno a ellos. A ver si tengo algún mensaje, estoy viendo un mensajito en el chat. Ah, Alejandra dice cierto. Ok, perfecto. Pasamos a instrumento de apoyo a la corrección, ¿les parece? ¿Venimos bien? ¿Saben que pueden hacerme sin una pregunta? Aprovecho, Dami, si querés, y hago un comentario. Buenas Eva, tardes sí. a todos. Hablando sobre los criterios y la necesidad de construirlos con anticipación al momento de que se toma la evaluación y además explicitárselos a los estudiantes, yo estaba pensando que esto se acerca más a una idea de justicia respecto con el estudiante, ¿no? Porque ya el estudiante no tendría que hacer un esfuerzo extraordinario por adivinar lo que el docente quiere de él, sino que nosotros estamos siendo claros y le estamos diciendo a los estudiantes, yo espero esto de vos. Y entonces se hace más sencillo para el estudiante adecuarse a esa expectativa que nosotros tenemos y poder responder de manera acorde. Porque en definitiva, detrás de todo esto, lo que nosotros queremos es que ellos hayan aprendido. Entonces, si queremos que puedan demostrar sus aprendizajes, tenemos que allanar algún camino en términos de, por lo menos, ser claros con lo que queremos, ¿no? Después está en el estudiante la responsabilidad por haber estudiado y por acercarse a esa expectativa. Así que me quedé pensando en esta noción, ¿no? De pensar este proceso de construcción de los criterios y de explicitación como una posibilidad de ser más justos con los estudiantes y que los estudiantes puedan acercarse a eso que nosotros queremos. Sí, totalmente de acuerdo, Eva, cierto, cierto, y además justamente se relaciona mucho con esta noción de justicia y esta noción de democratización de los saberes, porque ¿cuántos de nuestros estudiantes se han quedado en el camino justamente porque no entendían qué eran los aspectos que estábamos evaluando? Entonces, retomando esto que comenta Eva muy pertinentemente, si yo trabajo y explicito los criterios de corrección de mi materia, entonces voy a estar acompañando a mis estudiantes de manera más cercana y esto va a redundar en mejores aprendizajes, va a redundar en que podamos tener más estudiantes, ¿sí? Para nosotros, además, estamos en el marco de una universidad nueva, de una universidad que está comenzando. Estas son prácticas que son muy interesantes y muy importantes para poner en práctica. Bien. Relacionado con esto, quiero comentar con ustedes algo que está en el documento de ítems de respuesta abierta. Hay algunos instrumentos que nos pueden ayudar a el proceso de corrección y, como vamos a ver posteriormente también, a la devolución de nuestros exámenes. Y es lo que hemos llamado instrumentos de apoyo a la corrección. Fíjense que ahí dice que son instrumentos analíticos que facilitan la tarea de corrección, que permiten la comunicación de los criterios de evaluación, es decir, a través de estos instrumentos yo comunico a mis estudiantes y a la cátedra, ¿sí? Nos comunicamos entre nosotros los criterios de evaluación, y bueno, los voy a elegir en función del tipo de examen que esté tomando, y además esto es un guiño para todos nosotros los docentes reales, que sabemos que no siempre disponemos de todo el tiempo que nos gustaría disponer para poder preparar nuestras clases y nuestros exámenes. Bueno, hay algunos instrumentos que son más sencillos de elaborar y otros que son un poco más complejos. Entonces, bueno, también depende del tiempo del que dispongamos, vamos a utilizar uno y no otro. Pero les quiero presentar algunos de ellos como para que tengamos en cuenta. El primero de ellos se llama clave de corrección, seguramente ya lo conocerán, lo habrán visto alguna vez. Una clave de corrección es una respuesta tipo. Frente a cada pregunta nosotros nos pensamos, ¿cómo sería una respuesta tipo? ¿Qué estamos esperando que aparezca? Y entonces, como dice ahí, en mi clave de corrección yo lo que hago es establecer los conceptos fundamentales que permiten que una respuesta sea aceptable y satisfactoria, ¿sí? Es decir, para que esta respuesta sea aceptable, yo lo que quiero que aparezca es esto, esto y esto, ¿sí? Ese es el trabajo que tenemos que hacer con, y nos sirve de mucho también cuando, justamente, a medida que las preguntas son más abiertas, estos instrumentos son más pertinentes. Con un choice no tiene sentido. El choice es una respuesta única, pero cuando hay diversidad de, de respuestas posibles, entonces yo puedo pensar, bueno,
está bien, independientemente de que los estudiantes escriban diferentes cosas. ¿Qué es lo mínimo que tiene que aparecer, sí o sí, para que esta respuesta esté bien? Y esos son los conceptos fundamentales. Como dice allí, permiten al evaluador concentrarse en el contenido más que en el estilo de la redacción y la presentación del trabajo. Esto es súper importante. Muchas veces nos pasa justamente que hay estudiantes que escriben muy bien, que saben redactar, entonces uno va leyendo y la lectura fluye, pero en realidad a veces no me estoy dando cuenta de que esa respuesta no está diciendo mucho. Solamente es alguien que sabe redactar bien. Y al revés también puede pasar. Alguien con dificultades de redacción, ¿sí? Pero que cuando yo miro los conceptos que está utilizando, los conceptos están. El problema es que no los está redactando bien, ¿sí? Entonces ahí tenemos que marcar esa diferencia. Mi clave de corrección me va a permitir eso. Permite al evaluador concentrarse en el contenido. Y además establecemos allí la puntuación que asignamos a cada respuesta correcta, ¿sí? Este es el tipo de instrumento de apoyo a la corrección más sencillo de elaborar, y es, la verdad que es muy útil. ¿Y saben qué? Nos sirve tanto para las pruebas escritas como para las orales. Porque nosotros en las orales pensamos, bueno, a ver, ¿qué preguntas le vamos a hacer? Ok, independientemente de todo lo que puede decir el alumno en su discurso oral, ¿qué tiene que aparecer? Acá, lo mínimo que tiene que aparecer para que yo dé esta respuesta por aprobada, ¿sí? Vuelvo a decir, esto es muy útil cuando yo trabajo solo, pero es súper, súper necesario cuando trabajo en el marco de un equipo, como puede ser un equipo de cátedra. Otra lista de cotejo o checklist, esta para quienes vienen del área de salud, súper conocida. Lo que yo hago en una lista de cotejo es una lista de los aspectos o las dimensiones del desempeño que estoy esperando que mi estudiante logre. Por ejemplo, fíjense en ese ejemplo, ¿no? Mi estudiante, frente a una situación determinada que yo le estoy ofreciendo, que lea un caso, ¿puede identificar la información relevante en una situación? ¿Sí o no? ¿Identifica información que esté faltando? ¿Sí o no? ¿Puede elaborar un diagnóstico que se basa en los datos disponibles? ¿Sí o no? Una lista de cotejo lo que hace es, me va listando los criterios de evaluación y determina si hay presencia o ausencia de ellos, ¿sí? ¿Cómo puedo enriquecer mi lista de cotejo si yo quisiera? Ahí Por ejemplo, Salud, Damián, ahí Salud dice nosotros. ¿cómo? Claro, dice nosotros. Claro, exacto, exacto. Sí, sí, me imaginé, porque es un tipo de, dependiendo de la materia, ¿no? Es un tipo de instrumento que es muy útil, porque yo justamente, más que pensar en una clave de corrección, lo que hago cuando voy a observar a mi estudiante en determinada situación natural o artificial de evaluación, es mirar si puede o no puede hacer determinadas cosas. Así que sí. ¿Cómo puedo enriquecerlo? Les decía, incorporo una columnita al lado del sí o el no y le pongo evidencias. Entonces, mi alumno puede identificar la información relevante, sí o no, y además, ¿qué evidencia vi yo para decir que hay ausencia o presencia de ese rasgo? Y si quiero también, podría incorporar otra columnita que sea sugerencias. Entonces, además de decirte si tenés o si no tenés, o mejor dicho, me corrijo porque no es correcto lo que acabo de decir, si presentaste o no presentaste determinado rasgo en este examen, entonces te hago una sugerencia para eso. Obvio que no, a ver, tengo que poner sí o no en cada uno de los aspectos, pero después, evidencias y sugerencias, no es necesario que ponga en cada uno de ellos, aquellos en los cuales yo quiero decirle algo extra a mi estudiante. Pero fíjense cómo con este instrumento yo ya puedo enriquecerlo un poquitito más. Si mi lista de cotejo yo la complejizo, puedo tener una escala de valoración, que es lo mismo que teníamos antes, pero en vez de sí, no, fíjense que tenemos niveles, alto, medio, bajo. Puede ser frecuencia, siempre, a veces nunca, ¿sí? Pero entonces, son los mismos aspectos que veníamos viendo en el ejemplo anterior, pero estoy diciendo en qué nivel de desempeño se encuentra la actuación de mi estudiante. Y a esto también le puedo agregar sugerencias y también le puedo agregar evidencias, ¿sí? Pero este se llama escala de valoración. Y quiero complejizar un poquitito más mi instrumento de apoyo a la corrección, y puedo tener lo que llamamos matriz de valoración o rúbrica. Un tipo de instrumento que, si no lo conocían, es importante que lo conozcan porque se ha hecho muy reconocido en los últimos tiempos. Fíjense que lo que sucede es como mi escala de valoración, es decir,
tengo los aspectos a evaluar, tengo distintos niveles, por ejemplo acá dice inicial, básico, avanzado, pero ¿qué me da la rúbrica o matriz? Que tiene unos descriptores de cada uno de estos niveles, ¿sí? Eso es, digamos, la gran novedad de la matriz o la rúbrica, que además de tener los aspectos o dimensiones a evaluar, de cada nivel de logro voy escribiendo una descripción, un descriptor que me dicen cómo sería un desempeño en ese nivel, ¿sí? Tomen ejemplo, por ejemplo, en el aspecto de si el alumno puede identificar la información relevante en una situación. Un nivel inicial, un nivel muy bajo, sería que selecciona datos que no tienen relación directa con el problema. En un nivel básico, fíjense que dice, es un alumno que pudo identificar datos relacionados con una parte del problema, pero algunos datos no están relacionados con el problema. En cambio, el avanzado identifica datos relacionados con el problema, aunque omite datos clave. ¿Ven? Fíjense que tengo como distintos niveles, entonces, cuando yo voy corrigiendo, lo que hago es elegir, ¿sí? Cada uno de estos voy pintando, por ejemplo, este estudiante, Eva, ella pudo identificar la información relevante, entonces voy pintando si está en inicial, básico, avanzado, etc. Otro, ¿pudo diagnosticar a partir de los datos disponibles? Bueno, y ahí voy poniendo si está en inicial, básico, avanzado, ¿sí? Este es un instrumento que es sumamente interesante, ofrece muchísima información, es el instrumento que con la cátedra utilizamos para hacer la devolución del primer examen parcial que tomamos, la primera instancia de evaluación, pero debemos decir que es de difícil construcción, o mejor dicho, lleva su tiempo, pueden aparecer dificultades para poder redactar los descriptores, porque quizás no nos ponemos de acuerdo, y además una vez que la diseñamos tenemos que probarla la rúbrica también, ¿no? Porque nos vamos encontrando con que y esta respuesta no sé qué nivel es inicial, es básico, ¿qué hacemos? Entonces ahí o tenemos que ajustar la rúbrica o tenemos que ver cómo la utilizamos, ¿no? Pero bueno, cuestiones que pueden llegar a servir, instrumentos que pueden llegar a servirnos para visibilizar nuestros criterios de evaluación y acompañarnos en la tarea de corrección, ¿sí? ¿Alguna Sí, lo cuestión que me esté interesante, olvidando? perdón, Dami, que te interrumpa. Lo interesante es que en el caso de la rúbrica, cuando nosotros señalamos el nivel de desempeño al que el estudiante llega, por ejemplo, en el caso de esta rúbrica puede ser inicial, básico o avanzado, cuando seleccionamos ese nivel de desempeño, el estudiante sabe qué es lo que podría hacer para pasar al nivel siguiente, ¿sí? Y llegar al nivel competente. Esa información que el estudiante recibe es bien recibida justamente porque encuentra allí mayor detalle de qué es lo que tiene que hacer para lograr avanzar. Así que está bien enmarcada en un tipo de evaluación formativa que ayuda a regular los aprendizajes y a traccionarlos hacia adelante, ¿no? En ese sentido tiene un valor especial. Sí, totalmente, totalmente. Y además, como vamos a ver en un ratito, justamente en el marco de masividad, cuando tenemos muchos estudiantes, por eso también nosotros lo habíamos elegido. Quizás no tenemos el tiempo para sentarnos uno por uno a decirles qué estuvimos viendo en su prueba. Entonces, si le damos la rúbrica con pintado en las distintas celdas, lo que estuvimos viendo, bueno, es una manera de brindarle bastante más información que la calificación numérica, ¿sí? Bien. Entonces, a ver qué tenemos acá, cuál es lo que sigue. Síntesis de instrumentos de apoyo. Bueno, tenemos la clave, la lista de cotejo, la escala de valoración, la rúbrica. Como pueden ver, a medida que vamos avanzando, se van complejizando, ¿sí? Todos los instrumentos me incluyen las dimensiones o los aspectos que tengo que evaluar. Y todos me muestran si hay presencia o ausencia de ese rasgo. Pero la escala de valoración y la rúbrica además me muestra niveles de logro, y la rúbrica me incluye descriptores, ¿sí? Bien. Bueno, estábamos hablando entonces de que estos son instrumentos que nos pueden ayudar, instrumentos de apoyo a la corrección. Algunas pequeñas recomendaciones de vuelta también están en el texto que escribimos con Laura Basabe y con Brenda Leal, de exámenes de respuesta abierta, pero bueno, que nos pueden servir. Cuestiones para cuando tengamos que corregir exámenes, nosotros recomendamos, por ejemplo, hacer una primera lectura rápida del conjunto de trabajos, ¿sí? Esto nos permite tener la temperatura en general de cómo vinieron los parciales o los finales que nos presentaron, y además también permite detectar muy rápidamente situaciones anómalas, porque a veces nos pasa
vieron que, no sé, algún estudiante se confundió y nos entregó el trabajo práctico en vez de entregarnos el parcial o el final. Entonces, si yo hago una lectura rápida del conjunto de trabajos, eso lo detecto rápido. En cambio, si justo dejé mi proceso de corrección para un día antes de la devolución, le mandé un mail a mi alumno no me respondió, y entonces, ¿qué hacemos? Porque me entregó un trabajo vacío, pero mañana le tenemos que devolver. Bueno, si hago la lectura rápida, todo eso no lo tengo. Técnica de las pilas, ¿sí? Después de la lectura rápida lo que puedo hacer es armar 3 pilitas, ¿sí? Exámenes muy buenos, exámenes que están bien y exámenes con muchas dificultades. Y voy corrigiendo por niveles de logro, más que por examen, ¿sí? Porque eso es lo que a mí me permite, saben que es lo que suele pasar muchas veces cuando yo tengo que corregir, es que si no hago esto, esta técnica de las pilas, es muy probable que uno tenga la tendencia a sobrecalificar un examen que vino después de uno muy flojo, ¿sí? Entonces, acabo de corregir uno muy flojo, entonces al siguiente suelo ser como mucho más generoso porque el otro le costó tanto que me quedó en la mente, y al revés también, subcalifico un examen que justo viene después de uno excelente que corregí, porque claro, no se compara con el excelente, entonces le bajo todo. En cambio, si tengo 3 pilitas, es más fácil que sea más justo. Ojo, no estamos diciendo que un examen que yo puse en la pila de los muy buenos se tenga que quedar para siempre. Digo, después en una segunda lectura lo puedo cambiar. Es para organizarme un poco. Corregir pregunta por pregunta y no por estudiante. Esto también ayuda muchísimo. Y también me ayuda, ¿saben a qué? A cuando yo tengo detectado quién es mi estudiante. Entonces a veces uno tiene, esta persona me cae bárbaro. Y leo todo con mucho mayor cariño, y al revés también. La verdad es que este alumno una vez me hizo una pregunta en clase, me dejó mal parado, así que ahora le voy a dar con todo. En cambio, sí, yo voy corrigiendo por pregunta y casi ni siquiera miro el nombre, ¿sí? Es como que estas prácticas que puedo llegar a incurrir van a estar más controladas. Y además es mucho más práctico, es mucho más rápido, porque uno corrigiendo siempre lo mismo, no vas cambiando el chip de respuesta a respuesta, ¿no? Corregiste siempre la 1, después corregiste la 2, después corregiste la 3. Y recomendamos también que haya mecanismos de control, ya que somos equipos docentes, poder hacer dobles lecturas, pasarnos parciales o finales, ¿sí? Bien. Y con respecto a exámenes orales, bueno, a ver, algunas ideas. Dentro de lo posible siempre es importante que haya más de un evaluador, porque cuando tomo, obviamente si tengo que evaluar a una sola persona quizás no es tan problemático, pero si tengo que evaluar a varias, llega un momento en el cual mi atención, mi capacidad de escuchar a mi interlocutor va bajando un poco. Entonces, si somos dos los que estamos escuchando, y además uno de los dos está tomando nota, entonces es mucho más sólido, porque claro, en el examen escrito, si yo no entendí o si me olvidé lo que dijo la respuesta, la vuelvo a leer. En el oral no me pasa eso, no es que yo puedo eh, pedirle al estudiante que vuelva a decir lo mismo con las mismas palabras que lo dijo. Tengo que estar prestando atención a lo que está diciendo en el momento. Entonces, si tomo nota, y si somos dos, es más fácil controlar la fatiga que uno le produce y poder escuchar. También podemos acordar una clave de corrección. Y acá les quiero decir, hay un trabajo de Elisa Camilleri que es muy interesante, que yo lo quiero poner a disposición, si les parece, que se llama, ahí lo puse en un globito negro, las apreciaciones personales del profesor, que tiene que ver justamente con distintos sesgos que podemos incurrir nosotros a la hora de evaluar, y fundamentalmente evaluar oralmente, que podemos caer en esto. Entonces es interesante mirarlos, tenerlos en cuenta. Fíjense, por ejemplo, algunos ejemplos. La primacía de la primera impresión. El estudiante empezó su examen oral muy bien, entonces yo ya me quedé con que es un examen excelente, pero lo que está primando es la primera impresión. Tengo que escuchar la totalidad de lo que me dice, porque quizás después no era tan excelente. Y al revés también, ¿sí? Vuelvo a decir, esto le puede jugar tanto a favor como en contra del estudiante. Primacía de la última impresión. Vino flojo, vino flojo, vino flojo, y como la última respuesta fue excelente, entonces me quedo con la imagen de que en realidad era excelente, cuando me estoy olvidando de que antes había presentado dificultades, ¿sí? Influencia del aspecto físico y los rasgos faciales. La persona que viene bien vestida, la persona que se comunica con un vocabulario sofisticado, etc.
eso hace que uno tienda a pensar que es una persona que estudió o que está diciendo algo correcto, y no necesariamente, ¿sí? Muchas veces nos puede pasar que una persona habla muy bien, pero no estudió tanto. Entonces tengo que estar atento a estas cuestiones. Eh, Hipótesis de la personalidad implícita también, es decir, a partir de un rasgo yo supongo que esta persona, como lo veo bien vestido, entonces seguro que es muy estudioso. O al revés, me viene medio desprolijo, entonces la verdad que seguro que este es un vago y ya me predispongo a escuchar mal todo lo que me dice. Entonces, todos estos sesgos se pueden convertir en prejuicios en el examen oral que nosotros como docentes tenemos que trabajar para que no nos pasen, ¿sí? Bueno, el texto de Alicia es bastante sencillo, así que si quieren lo pongo a disposición y después lo leen. Pero bueno, contarles eso, que tenemos que tener estas cuestiones en cuenta a la hora de evaluar oralmente. Bien, ¿alguna cuestión que me esté olvidando? ¿Alguna pregunta? Yo acá había visto, hay un comentario en el chat mientras tanto. Elena que dice sí, que ponga a disposición el texto de Camilioni desde ya. No falta mucho, ¿eh? Ya no les robo más tiempo, un ratito más. Mónica, muchas gracias por el mensaje. Trato de hacer alguna pausita porque si no uno también, la mente llega a un punto y más después hasta ahora, después de un día largo de trabajo, mes de julio, hay que eh, tener fuerzas para seguir una exposición. Bien, avanzo. Gracias, Lorena, que dice que estoy siendo claro con la exposición. Bien. Otro tema, la cuestión de la calificación. A ver, un tema que tiene muchas aristas, que es muy interesante, a mí me encanta el tema de la calificación. Les dejé apenas algunas cuestiones. Hay un texto muy bueno de Alicia Camilioni, ¿se acuerdan del libro que les conté? La evaluación de los aprendizajes en el debate didáctico contemporáneo, editorial Paidós, año 98. Bueno, hay todo un texto de la calificación y regímenes de promoción que es denso, la verdad que es denso, pero es muy interesante. Cuestiones que tenemos que tener en cuenta. A ver, en primer lugar, las escalas de calificación generalmente están definidas a nivel institucional, no las puede definir el docente por sí solo. Esto en cualquiera de los niveles, no solo en la universidad, ¿sí? Pero en todo caso lo que nosotros podemos hacer es tratar de comprender en qué consisten estas escalas para poder utilizarlas mejor. Las escalas pueden ser conceptuales o pueden ser numéricas, esto ya lo sabemos, ¿sí? Cuando son conceptuales, por ejemplo, ahora estamos utilizando, dependiendo de la institución universitaria y dependiendo de la materia, se está utilizando mucho las escalas que son de aprobado o no aprobado solamente, ¿sí? Que son escalas que desde ya son más confiables, porque la verdad es que es más difícil que un docente se equivoque respecto de si determinada producción del estudiante está aprobada o no lo está, pero fíjense que no nos ofrece más orientaciones o mayor información que eso, si está aprobada o si no. Quiero decirles, un estudiante que hizo lo mínimo indispensable para aprobar y otro que hizo un examen excelente, los dos se llevan un aprobado. No tengo una manera de diferenciar con esta escala niveles de desarrollo, de desempeño. Entonces eso tengamos en cuenta. Con las numéricas nos pasa al revés. A veces uno tiene la sensación de que las numéricas son muy precisas porque hay un número involucrado en el medio y en general tiende a suceder lo contrario y mucho más, esto sucede mucho más cuando utilizamos decimales, ¿sí? Por eso ahí tienen una preguntita que es de ¿qué grados, o sea, mi escala, qué grados va a tener y cuántos grados? Por ejemplo, una escala que es del 1 al 10, ¿sí? Fíjense, ustedes se pusieron a pensar en lo siguiente, en determinadas jurisdicciones o en determinados momentos históricos, por lo menos cuando yo iba a la escuela secundaria en provincia de Buenos Aires, yo soy de Banfield, nosotros aprobábamos con 7, o sea, había una escala que era del 1 al 10 y aprobábamos con 7. O sea, fíjense que ahí nosotros lo que tenemos son del 7 para arriba, 7, 8, 9, 10, ¿sí? 4 grados que me indican que estoy aprobado. Pero todos los demás, del 1 al 6, son grados, son numeritos que a mí me indican que desaprobé. Entonces, ¿hasta qué punto yo necesito tanta variedad de números, tantos grados de desaprobación puedo llegar a tener? Eso lo hemos pensado, es como que uno, claro, asigno los puntajes a la prueba,
le doy un puntaje total a la prueba y después hago el promedio y no me pongo a pensar en qué significa eso. Y esto es el puntito número 2. Justamente, uno de los grandes temas con las calificaciones, ya sean numéricas como conceptuales, pero muy fuerte con las calificaciones numéricas, es que hay un problema de falta de significado, ¿sí? Que me dicen si el estudiante aprobó o no aprobó. Me doy cuenta desde ya que si tengo un 10 estuve muy bien, y si tengo un 4, por ejemplo en la universidad que se aprueba con 4, la verdad que estuve con lo mínimo. Pero ¿cuánto más sé con respecto a esto? ¿Sí? Y yo les decía, si agrego decimales, como puede pasar en otros niveles, no suele pasar en la universidad, pero puede pasar en otros niveles que haya decimales, ¿se han puesto a pensar ustedes cuál es la diferencia en, por ejemplo, sacarse un 7,57 y un 7,65, ¿sí? En una prueba de determinada materia? ¿Cuál es la distinción? Porque a veces uno piensa, soy tan preciso que le puse decimales, le puse 2 decimales y al alumno le dije, te sacaste un 8,07. Y la verdad es que no significa nada en términos de desempeño, en términos de lo que aprendió, en términos de lo que puede y no puede hacer, en términos de fortalezas y debilidades. ¿Qué significa ese 8,07? ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que procurar es que nuestras calificaciones tengan un sentido, tengan un significado. Por eso la escala, los criterios de evaluación nos sirven de mucho para clarificar, pero igualmente tengo que tener claro. Y les voy a anticipar igual el final de la serie, antes de que la vean, por si llegan a leer en algún momento el capítulo de Camiglioni, escalas de calificación y regímenes de promoción. Ella lo que dice es muy interesante cuando las escalas son menos, ¿sí? Las numéricas son menos. Por ejemplo, tenemos una escala del 1 al 5, ¿sí? Si te sacás 1 o 2 es que reprobaste. Y 3, 4, 5 son aprobados. Entonces, tenés 3 niveles de aprobados. El aprobado aceptable, el aprobado bueno y el aprobado muy bueno, ¿sí? Y 2 niveles solos de reprobado. El que reprobó, bueno, le faltó, pero reprobó, y el que verdaderamente tuvo muchas dificultades, y ese es el que se saca la menor calificación, ¿sí? Pero fíjense que si yo voy reduciendo la cantidad de grados, es más fácil que le pueda asignar un significado más claro. Entonces tengamos en mente esto, ¿qué significa ese número que yo le estoy dando? Y otra cosa que tenemos que pensar nosotros, en el marco de nuestras cátedras, es, dentro de un examen, ¿cómo se compone el puntaje mínimo de aprobación? ¿Sí? Acá ya no estoy hablando de la globalidad de la materia, sino del examen. Y un ejercicio que es interesante, una vez que elaboramos nuestro instrumento de evaluación, es ponernos a pensar, ¿qué pasa si hay un estudiante que solamente responde esto y esto? Y con esto llegó al 4. ¿Es suficiente para nosotros esto? ¿O es verdaderamente muy poco? Porque ahí hubo un problema de asignación de puntaje, ¿sí? Porque si mis estudiantes van a aprobar mi instancia de evaluación, ya no con lo mínimo indispensable, nosotros tenemos que procurar en nuestra universidad, y en las universidades en general, ¿no? Que la nota mínima de aprobación, que es el 4, sea una nota que dé cuenta de que ese estudiante tiene los conocimientos mínimos necesarios, no que fue agregando puchitos y con el puchito más el puchito llegó al 4, ¿sí? Esa es la vieja pregunta, ¿se acuerdan de que todos nos hicimos alguna vez? ¿Uno se haría atender por un médico que se sacó todo 4 en toda su carrera? ¿O se haría asesorar por un abogado que se sacó todo 4 en su carrera? Y la realidad es que la respuesta tendría que ser sí. Si nosotros evaluamos bien y si nuestros instrumentos de evaluación estuvieron bien realizados, sí, porque significa que es una persona que logró lo mínimo, pero lo mínimo indispensable de manera decente, ¿sí? Después, a medida que vamos subiendo las calificaciones, tiene niveles de sofisticación, pero no puede ser que fue llegando al 4 a través de pequeñas sumatorias que no dan cuenta de un rendimiento mínimo en la materia, ¿no? Y esas son cuestiones que tenemos que pensar cada vez que hacemos un instrumento de evaluación, ¿sí? Bueno, ¿qué me falta? Muy poquitito. El tema de la retroalimentación, muy relacionado con lo anterior, ¿sí? Si nosotros trabajamos mucho el tema de los criterios de evaluación, el paso siguiente es trabajar la retroalimentación, otro concepto que utilizamos mucho en didáctica. Tenemos que procurar que nuestro estudiante reciba más que solamente el numerito, la notita, que uno inconscientemente es lo que va a buscar, ¿sí? Como ya estamos
configurados, si se quiere, por nuestras experiencias escolares, vamos a buscar la nota nada más. Pero la realidad es que sería muy interesante que además de esa nota, tuviéramos información adicional. ¿Dónde estuvieron nuestros puntos fuertes en este parcial o en este final? ¿Dónde estuvieron las dificultades? ¿Sí? Entonces, la retroalimentación tiene que ver con brindar información, formular preguntas, ¿sí? Acerca de los desempeños de nuestros estudiantes, para que ellos sepan algo más que solamente la calificación. Entonces, cuestiones que nos pueden ayudar para tener en cuenta sobre la retroalimentación. Esto de que yo haga buena retroalimentación promueve que mi alumno pueda autoevaluarse y que haya coevaluación entre estudiantes también. Pensemos que nosotros estamos formando profesionales, que queremos formar profesionales autónomos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la verdad es que Alicia Camilleri suele decir que la evaluación en realidad tendría que convertirse en autoevaluación. Yo tengo que poder mirar mi propio desempeño y darme cuenta solo hasta dónde estoy logrando los aprendizajes. Y en ese sentido, esto es cierto en cualquiera de los niveles, pero en el nivel universitario, en el nivel superior es muy importante, porque nosotros queremos que nuestros profesionales sean autónomos, que sean independientes, que pueden pensar por sí mismos. Y por eso, si yo les hago buenas retroalimentaciones, estoy fomentando la autoevaluación. ¿Sí? Tengamos en cuenta que hay retroalimentaciones que tienen que ver con elevar la autoestima, trabajar la autoestima de mi alumno. Esto, la verdad que es importante. En el marco de la pandemia es importante que le digamos algún mensajito a nuestro alumno que estuvo batallando y que depende de la situación en la que esté, quizás está en plena cuarentena, al igual que nosotros, ¿no? Con nuestras familias, muchas veces con niños. Entonces, una retroalimentación que ayude un poco en su autoestima, pero siempre también tengo que hacer retroalimentaciones focalizadas en la tarea. Ojo, no me puedo quedar solo con aquellas focalizadas en la autoestima. Bien, y después otra cosita que nos recomienda una autora argentina, Rebeca Nijovic, que trabaja mucho estos temas, es mirar la distribución de la retroalimentación, porque suele pasar muchas veces que le damos mucha retroalimentación al alumno que está en el medio, pero por ejemplo, al alumno que tiene muchas dificultades le decimos rehacer, o le decimos 2. No, tenés que prestar más atención, revisa todo. Y la verdad es que la persona, fundamentalmente, la persona que tuvo muchas dificultades en una prueba, si yo le digo estudia todo de vuelta, no le estoy haciendo mucho favor. Es evidente que tiene que estudiar todo de vuelta. Pero ¿qué preguntas yo le puedo hacer? 3 o 4 preguntas para dejarlo pensando, mira, ¿sabes qué? Empezá por acá. Esto y esto. Andá por este lado. ¿Sí? Eso es retroalimentación. ¿Y cómo puedo hacer? Bueno, puedo, por ejemplo, efectuar marcas en el trabajo de solamente efectuar marcas, o también puedo corregir, puedo dejar comentarios, puedo proponer mejoras, ¿sí? En instrumentos cerrados, cuando tomo instrumentos cerrados, ¿saben cómo puedo hacer retroalimentación? Por ejemplo, Moodle, que es la plataforma que nosotros trabajamos, nos permite que si armamos un choice, nosotros esto con la cátedra didáctica lo trabajamos para evaluación formativa, armamos unos choice para que trabajen la teoría de algunos autores, y de cada respuestita falsa le pusimos la explicación de por qué eso era incorrecto, ¿sí? Ustedes me van a decir, no, la verdad es que eso es mucho trabajo y justo hoy, esta semana, no tengo tiempo, ok, pero pueden hacer una sistematización de errores. Quizás no pueden hacer una explicación de por qué cada una de las respuestas era incorrecta, pero pueden mirar cuáles son los errores generales que aparecieron y arman un audio, arman un PDF, arman un videíto diciéndole a los alumnos, bueno, a partir de las producciones de ustedes nosotros observamos que los problemas principales aparecen acá, acá, acá. Y por otro lado, nos damos cuenta de que han logrado muy bien este punto, este punto, este punto, ¿sí? Entonces, es una retroalimentación general, pero que igualmente es una devolución que sirve. Y después, para instrumentos abiertos, puedo utilizar los mismos que habíamos visto de apoyo a la corrección. La clave, la rúbrica, la lista de cotejo, eso también lo puedo usar para dárselo al estudiante, ¿sí? Y bueno, vías de comunicación, como les decía antes, puede ser oral, puede ser escrita. Por favor, cuidemos el uso del lenguaje. Por favor, tengamos en cuenta que fundamentalmente cuando tengo que hacer devoluciones que son difíciles, bueno, tengo que tratar de que mi estudiante pueda recibirlo de la mejor manera posible. No es menor el momento en el que nos encontramos, de mucha sensibilidad, ¿sí? Entonces, la verdad que ser muy duro en una devolución, ojo, yo no estoy diciendo que no hay que ser riguroso,
pero puedo ser riguroso y de todos modos trabajar la parte más humana, digamos, para que mi estudiante pueda recibir, a pesar de que es un golpe, siempre recibir muchas devoluciones para mejorar. De todos modos, si yo lo hago sosteniendo el respeto por mi alumno, esto va a dar mucho mejores resultados, ¿sí? A ver si me estoy olvidando de algo o ya vamos terminando. Ya estamos casi, ¿eh? Ya estamos. ¿Alguna cuestión? Eva, algo que me esté olvidando. Estela, algo que me esté olvidando, porque como pedagoga también, quizás... No, yo creo que disculpa Eva, es un pantallazo, digamos, que requiere profundidad después, digamos, también en algunas cuestiones. Pero la verdad que fue muy, muy claro todo, porque, pero lo que más también me parece importante es esta cuestión de cómo la evaluación está al servicio de los estudiantes también, en este sentido, ¿no? La retroalimentación, el marcar el error, en qué te equivocaste, el tipo de evolución que le hacemos, ¿no? Y en este sentido, no es solamente una nota, y en este contexto es muy valioso tener en cuenta todos estos instrumentos y valorar justamente el tema de la retroalimentación, el tema de qué es lo que estamos valorando, qué es lo que no estamos valorando, y de, en algún aspecto, también, ¿no?, la contención en este marco de la evaluación, de un proceso de evaluación, que no es un proceso al final, sino es un proceso que se inicia desde que se comienza, ¿no? No sé, Eva, si querías agregar algo más. Gracias, Tela. Sí, de hecho, como vos decís, al empezar por la evaluación, como equipos docentes, empezamos diseñando la evaluación en el mismo momento en el que diseñamos toda la materia, toda la enseñanza. Es decir, que son dos procesos que no se pueden separar, son dos caras de una misma moneda. Y eso es muy importante, porque entonces en ese sentido podemos recobrar de vuelta la idea de Damián del principio de programa de evaluación, y al considerarlo como un programa, lo vamos a poder considerar desde diferentes aristas, incluyendo todos estos elementos que él nombra, que tienen que ver con diferentes tipos de instrumentos, porque cada uno va a responder a alguna necesidad de la evaluación en particular, y también contemplar instancias específicas de retroalimentación y formas de dar esa devolución. Entonces, al poder pensarlo así de manera holístico, va a tener un sentido mucho más específico y proyectivo de los aprendizajes. Eso es muy importante. Quisiera agregar algo, si están de acuerdo. Por favor. O sea, antes que nada, bueno, muchas gracias por la presentación, fue súper clara y creo que engancha perfecto con la propuesta que queremos desarrollar de una planificación integral, sobre todo una evaluación formativa que ponga el foco en el aprendizaje de los estudiantes. Y en esa línea, los recursos digitales que ofrece el campus se insertan perfectamente siguiendo el proceso hacia el final y no hacia el principio. Muchas veces cuando tenemos recursos tecnológicos disponibles, bueno, a ver qué tengo a mano y voy y elijo el que me resulta más amigable. Armo una tarea y listo, ya tengo armada la evaluación para que me apoyen un trabajo. Y en realidad si pensamos realmente, como ustedes están definiendo, un proceso donde se arme un programa completo haciendo este recorrido, después la parte tecnológica se resuelve. Y acá yo me pongo a disposición de ustedes para que digan, bueno, y ahora necesito evaluar esto. En general la herramienta Moodle permite y ofrece muchas herramientas como para que ustedes puedan elegir cómo usarlas o ser creativos en el uso. Y si no, bueno, tendremos que buscar alguna vuelta como para lograr que ustedes puedan llevar adelante la evaluación tal como la diseñaron en el marco de ese programa. Y algo que me parece importante en función de lo que planteaban, por ejemplo, en cuanto al tipo de preguntas cerradas, por ejemplo, que si bien sí es trabajoso hacer buenas preguntas de respuesta cerrada o buenos multiple choice, lo que les decía al principio con los que empezamos a hablar, la ventaja es que ustedes ya tienen una base armada
y todo lo que ustedes van haciendo en las aulas virtuales va quedando, y pueden ir mejorándolo. Y en el caso de las preguntas, también pueden elaborar bancos de preguntas, como para que si hicieron una cursada, 20 preguntas para un determinado examen, esas preguntas las pueden recuperar al cuatrimestre siguiente como práctica, para autoevaluación, para cualquier otra actividad, porque esas preguntas ustedes ya las armaron, ya las pudieron probar, pueden hacer los ajustes que necesitan, pueden ponderar de otra manera las respuestas y poder aprovecharlas. Entonces me parece que está buenísimo que vayamos haciendo este espiral como para ir mejorando nuestras prácticas y revisando, bueno, lo que hicimos hasta ahora, cómo lo podemos potenciar, y en función de estas necesidades que identifiquemos, vemos qué respuesta y qué apoyo podemos tener desde lo tecnológico. Y para eso, a disposición. Muchas gracias, María Rosa. Gracias, María Rosa. Termino con esta idea y ya si quieren además podemos dedicar un momento a preguntas, a comentarios adicionales. Lo último que quiero decir es que, y esto se vincula con lo que está diciendo también María Rosa, el hecho de que uno tiene una tendencia también a pensar que el tema de la evaluación lo tenemos que resolver los docentes individuales o los que somos titulares de cátedra, tenemos que encargarnos de pensar cómo va a ser la evaluación. Y la verdad es que los docentes, en el marco de la universidad, por suerte, trabajamos en equipos docentes, ¿no? Entonces es importante que nos pensemos como parte del equipo, y además un equipo que forma parte de una carrera, ¿sí? Entonces, sería muy interesante, además nosotros que somos una universidad que recién está comenzando, que podamos establecer vínculos, ¿no? Por ejemplo, con otras cátedras de la misma carrera, para poder consensuar algunas ideas respecto de la evaluación, para pensar de repente o compartir experiencias, o el uso de determinados instrumentos que pueden ser más pertinentes en algunas carreras y no en otras, ¿sí? Y así como formamos parte de una carrera, también estamos en una unidad académica, que en nuestro caso es un departamento, en humanidades, ¿sí? en salud. Entonces, también pensemos eso, cómo se piensa la evaluación en el marco de esta unidad académica y cómo pensamos la evaluación en el marco de la universidad. Por eso están como los distintos círculos concéntricos, como para que nosotros comencemos a pensarnos, no ya en términos individuales, sino como parte de un conjunto. Bien, y acá les dejo entonces finalmente el tema de la bibliografía. Como podrán ver, hay bastantes textos de Rebeca Nijovic, que trabaja muchísimo, está trabajando muchísimo temas de evaluación. Están los textos Amantea y Basabe, que son los que les decía, los pequeños documentos de CITEP que escribimos para acompañar esta situación de enseñanza sin presencialidad. Y después está el de Alicia Camillioni, Las apreciaciones personales del profesor, y el librito que los contaba del año 98. Así que bueno, muchas gracias por estar en esta charla con nosotros. Y ahora sí, si lo desean y quieren hacer preguntas. Sí, ahí hay algunos comentarios. Que les gustó mucho, bueno, que consideran excelente, porque también se dio, digamos, algunas cuestiones bastante prácticas, que eso es lo que también queríamos, ¿no es cierto? Como no solo la teoría, que a veces se da, sino bajarlo un poco a la realidad. Y justamente, digo, a veces cuando se toman malas decisiones, recién estaba mirando un chat que me llegaba, en otra universidad, en una carrera de ingeniería, están desde las 9 de la mañana tomándole a los mismos alumnos examen. Eso es una mala, digamos, decisión. Son las 19 horas y los alumnos siguen siendo evaluados. Les toman escrito, después pasan a instancia de oral. Digamos, digamos, a veces las malas decisiones, ¿no es cierto?, respecto a tomar con algunos tipos de instrumentos, que nos parece que estaría bien, pero bueno, perjudican tanto a docentes como a estudiantes, ¿no es cierto? Y bueno, en este marco te agradecemos mucho, Damián, y a todo el equipo, a Eva, Walter, todos
compañeros, colegas, que están, por suerte, en nuestro equipo de didáctica general, y que haya sido tan claro. No sé si quieren hacer algunas preguntas, porque ya nos extendimos bastante. Sí. Muy claro, gracias. Bueno, esto va a quedar grabado también, así que los vamos a colgar también en la sala de profesores para que el resto de los docentes que no pudieron asistir. También estaba Sebastián. Sí, yo ahí quería hacer alguna Sí, observación. Primero, hola, gracias Estela por la posibilidad de tener este espacio y principalmente a Damián, que tomó el trabajo de armar la presentación y hacer todos sus aportes. En ese lugar, comentarte que todos los docentes fueron invitados, pero bueno, así como vos y como todos, están todos bastante atareados del cuatrimestre, así que no nos pusimos en un tono de obligatoriedad, viste esto, pero varios después nos fueron pidiendo si había un material o algo para divulgar, así que si te parece bien, yo sí te pediría a Clara después divulgar la presentación. Y así como también recién comentaban sobre estas malas decisiones, que quería ahí sí también fortalecer que el hecho de ser una universidad que está iniciando y con docentes que vienen de otros lados y con otras prácticas y con otras lógicas, también un poco felicitar a Clara, a Marcela y a Estela, y bueno, creo que estaba también la rectora conectada, en esto de que creo que esta universidad tuvo como la templanza de pararse y decir, bueno, a ver, pero nosotros ¿qué decidimos hacer? Nosotros a nuestros estudiantes, ¿cómo los queremos tratar? Y eso con María Rosa se vio bastante porque era, el aula virtual a medida de tal curso, a medida de tal departamento. Así que quizás ahí conocer tu opinión rápido, ya es tarde, estamos todos cansados, pero tu opinión rápido de que medio algo ya nombraste, pero ¿cómo te parece que quizás en esta lógica de seguir decidiendo nosotros cómo tratar a los y las estudiantes, cómo te parece que puede este cuatrimestre o más adelante vivir esta situación híbrida de la semipresencialidad, de la presencialidad, y también quizás cómo pueden vivir entonces las evaluaciones, ¿no? Quizás frente a una materia que sea presencial, que igual la universidad también tenga su instancia de evaluación virtual, si es que se identifica que es mejor, y por ende, como no pasa siempre, no perder una clase para el final o el parcial, por ejemplo. Sí, perdón Sebastián que me había olvidado antes cuando hablé de las unidades académicas del Departamento de Ciencias Aplicadas, en realidad me acordaba de que estabas presente, pero no me acordaba la denominación del departamento. Por favor. Sí, y relacionado con lo que dice Estela, justamente, miren, la realidad es que la evaluación es un tema que es muy interesante también, pero por las marcas que pueden dejar, en lo positivo y en lo negativo. Quizás no necesariamente en nosotros que estamos aquí presentes, porque si estamos aquí presentes somos todos graduados universitarios y pudimos de alguna forma sobrevivir a distintos dispositivos de evaluación no siempre bien resueltos. Pero el tema es qué pasó con todos aquellos, ¿sí?, que por pasar por situaciones de criterios de evaluación no explicitados, cuestiones de mucho autoritarismo de parte del docente, etcétera, se terminaron yendo de sus respectivas universidades, ¿no? Entonces a mí me parece que nosotros lo que hacemos justamente en UNSO es tratar de cuidar, como justamente sabemos que queremos cuidar a nuestros estudiantes porque queremos que no se vayan, estas cosas, transparentar nuestros criterios de evaluación, no significa que cualquier cosa que vaya a hacer el estudiante va a estar bien. Cuidado, no estamos diciendo eso. No es que, bueno, qué lindo, lograste entregar algo, tenés un 4, no estamos hablando de eso. Pero sí estamos diciendo que podemos, justamente relacionado con lo que decía Eva, esta cuestión de si yo trabajo bien mis criterios de corrección, entonces soy más justo con mis alumnos, y eso genera una sensación de mayor bienestar. Ojo, no es automático, porque la evaluación genera tantas pasiones que incluso por más bien trabajados que estén estos temas, de todos modos, siempre para algunos estudiantes van a ser un tema susceptible, muchas veces se van a sentir no tan
de manera no tan agradable, fundamentalmente si el resultado de la evaluación no es positivo, desde ya. Entonces, lo que yo quiero decir es, cuanto más podamos discutir estos asuntos dentro de nuestras cátedras, vamos a poder ser más justos y en todo caso poder acompañar mejor a aquellos estudiantes que están teniendo dificultades. Pero no nos olvidemos de esto, pensemos en nuestro recorrido por la universidad, en aquellas experiencias negativas de evaluación y que nosotros la pudimos sortear, pero quizás hubo muchos otros que no se lo bancaron y se fueron, ¿sí? Entonces, que tratemos de que en esta universidad que está recién comenzando, justamente que no nos pase eso, que en todo caso, bueno, obviamente, alguien que no sabe no puede aprobar, no puede inventar un aprobado donde no lo hay, ¿sí? Pero lo que sí puedo evitar es que haya una situación compartida de malestar y de sentirse mal. Así que me parece que justamente si nosotros trabajamos bien, como decía Estela, con el tema del protocolo y pensando los criterios y leyendo un poquito más sobre temáticas de evaluación, podemos tener prácticas que sean más justas y eso va a promover mejores aprendizajes. Así que, como decía antes, en el campus Solapa Evaluación, para encontrar sala de profesores Solapa Evaluación, están estos documentos. Puedo agregar el de Alicia Camilleri si quieren las apreciaciones personales del profesor, para que no terminemos siendo muy prejuiciosos a la hora de escuchar los exámenes orales. Y bueno, creo que con esto son cuestiones a seguir, como decía Estela al principio, o sea, son cuestiones a seguir trabajando, las tenemos que profundizar, no se resuelven con una sola charla, no se resuelven con un curso, es un trabajo constante la evaluación de los aprendizajes. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Como para ir cerrando, que no se nos haga tan tarde. Y bueno, te agradecemos mucho, Damián, porque sabemos que lo has hecho por el cariño que ya le tenemos a la UNSO y a la UNSI. Así que te agradecemos mucho que tu charla, tu acompañamiento en estos temas de tu especialidad. Así que bueno, despedimos a todos y a todas. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias a Gracias, ustedes. gracias Damián, gracias. Chao, muchas gracias. Gracias. Gracias, Damián. Gracias. Muy bueno. ¿Estás ahí? Sí, ¿estás ahí? Sí, muy bueno, Damián, muchas gracias. Sí, muy No, bueno. gracias a ustedes, gracias a ustedes.